Mi cuerpo es algo completamente neutro. Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a la plataforma de un curso de milagros universal. Un espacio de luz, un espacio de transformación interior, dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos de diferentes países que somos uno solo. Bienvenidos todos a disfrutar de este instante santo. Hoy les acompañamos en el soporte técnico Estrella Jiménez desde Alicante, España, quien me estará ayudando en el chat de Zoom y en la transmisión. Gracias, Estrellita. Y quien les habla, Dinora López, desde San Antonio, Texas. Tenemos también en la traducción a Clarita Carrillo, desde Bogotá, Colombia. Gracias. Que será el puente de traductor. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Gregor Geissmann, desde Nottuln, Alemania, que nos trae el tema Ser es quietud. Gracias, Gregor. Thank you very much. Y la sala es tuya. The floor is yours, Master Gregor. Okay, I take the micro. It's nice to be here again. Thank you. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. And don't mind if I talk today slowly and only short sentences. Hoy voy a hablar corto, las frases cortas, Because the translator had to change, porque ha habido un cambio de traductor and I appreciate that Clarita is doing that today. y yo aprecio mucho que Clarita lo esté haciendo hoy. Beingness is stillness. It's an ideal topic for this case. Ser quietud es un título especial para este caso. So if I just teach stillness, Clarita doesn't have anything to translate. Si yo enseño quietud, Clarita no tendrá nada que traducir. Let's make an entry of stillness. Vamos a hacer una entrada a la quietud. And I start with a quote from lesson 189. Y vamos a empezar por una referencia a la lección 189. 189. Am I right? And that is paragraph 7, the first sentence. Paragraph? 7. Yes. Okay, lay aside all thoughts. Give me a second, so give me a second, so I will move further. Okay. Yeah, okay. Lección 189. Lección 189.
Go ahead, Master. I will translate it. Okay. So lay aside all thoughts of what you are and what God is. Deja a un lado todos los pensamientos de lo que tú eres y de lo que es. All concepts you have learned about the world. Todos los conceptos que tú te has acercado a trabajar. All images you hold about yourself. Todas las imágenes que tú sostienen acerca de ti mismo. And now just let yourself sink into these words. Y ahora ya simplemente déjate sumergir en estas palabras. And just let me give you some pointers. Y simplemente permíteme a mí darte ciertas señales. I do not know what is true and what is false. Yo no sé qué es verdadero y qué es falso. Just let yourself sink into that. Simplemente deja sumergir en eso. I don't know what the world means. Yo no sé lo que el mundo significa. I don't know what makes me or anyone happy. Yo no sé lo que hace a alguien o a mí mismo feliz. And I don't know what I am. Yo no soy quien soy. And I do not know what God is. Tampoco sé quién Dios es. And I want to forget the future, the past, and the world. Y quiero poner a un lado el futuro, el pasado del mundo. And come with completely empty hands to my God. Y llegar a mi Dios con las manos completamente vacías. And as it is said in the introduction of the workbook part 2, Y tal como se dice en la primera parte del libro de ejercicios, en la parte 2, en la introducción de la parte 2 del libro de ejercicios, it's just one sentence. es solo una simple frase. And now we wait in silence. Y ahora esperamos en silencio, Unafraid and certain of your coming. yo estoy completamente, tengo la certeza de tu llegada. And how long does that, which is unlimited and eternal, have to wait? Yo estoy esperando todo lo que es completamente ilimitado y eterno, Before it's realized that it is unlimited and eternal. lo que está ante mí es completamente ilimitado y eterno. And as it is said in lesson 158, the time is set already. Y como dice en la lección 158, la hora está fijada. What to do until then?
¿Qué hacer hasta entonces? Let's play invitation of revelation. Juguemos a la invitación de la revelación. And how we do that? ¿Qué hacemos con eso? With practical approaches, with methods and techniques. Dejemos los métodos y las técnicas prácticas, dejémoslas a un lado. Use any or none, it's your game. Este es tu juego. But let yourself be guided by resonance. Déjate guiar por lo que resuene en ti. What is the little spark of excitement to focus on this one thing? Ok, un pequeño brillo, una pequeña centella para que te guíe en esto. It's almost like falling a little in love. Es algo como estar todo lo pequeño, descubrir la pequeñez en el amor. As it said again in the introduction of workbook 2, instead of words, we need but feel his love. Ok, de nuevo en la introducción del libro de ejercicios en la parte 2 se dice que no hay necesidad de palabras, allí está el amor. The most advanced practice is the one which is not a practice. Que en realidad es una práctica que no es una práctica. It's very simple. Realmente es muy simple. Forget any approach, method, or technique. No realmente necesitamos ningún mensaje que se parezca a una técnica. Let go of any form you give to his coming. Deshazte de cualquier forma que le quieras dar a ese encuentro, a ese llegar a ser distinto. No form, no idea, no picture about his coming. No deshazte de toda idea, de toda forma, de toda imagen a este llegar. Or about the revelation or the awakening. O sobre la revelación o el despertar. Only expectation. Solo la expectativa, estamos a la expectativa. And just wait with an open mind in silence. Y simplemente espera con una mente abierta, en silencio. And if you do, probably it takes just a minute. Y si así lo haces, probablemente tomará tan solo un minuto. And you are lost in thought. Y te perderás en pensamiento. Because you are thinking without even realizing it. Porque estarás pensando sin estar consciente, sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Or your inner images are more important than anything else. Estar realmente ayudado, apoyado en imágenes es lo más importante que cualquier otra cosa. Because that is a state in which you spend most of your lifetime. Porque es un espacio en el que tú dedicas la mayor parte de tu vida. You are lost in thought while walking down the street. Tú estás realmente sumergido en el pensamiento mientras caminas a lo largo de la calle, por ejemplo.
you do the usual routine task completely lost in thought. Tú haces muchas tareas completamente sumergido en el pensamiento. You even have conversations lost in thought. Incluso tú sostienes conversaciones sumergido, perdido en el pensamiento. And now I say, wait and expect in silence, nothing else. Y ahora yo te digo, simplemente espera, en silencio. Solo haz eso. What a wonderful challenge. Qué maravilloso desafío. Without any application of technique. Sin ninguna aplicación técnica. No directing or fixing of attention. Sin dirigir o fijar la atención. No uninvolved observation. Sin ninguna observación consciente. And no attempt to be with what is. Y ningún intento de ser lo que es. And all that without being absorbed in thought. Y eso es precisamente estar sumergido en el pensamiento. That's a practice of non-practice that becomes a standard over time. Eso es una práctica que realmente es una no práctica, ¿sí? Para estar fuera del tiempo. And the goal, which is already fixed, are shadows. Y para deshacernos de lo que está fijado en las sombras, de lo que aparece fijo en las sombras. As it is said in chapter 18:7, when the goal is final, okay. Espérate un momentico, wait. Como dice en la lección 187, go ahead, Gregor. Okay, when the goal is finally achieved by anyone, it always comes with just one happy realization. Cuando realmente se alcanza el objetivo, el propósito, entonces ahí ya llega precisamente la completud. And this realization is, I need to do nothing. Y esto es precisamente entender que yo no necesito hacer nada. But don't make it an enlightened ego. Yo no necesito estar en un ego iluminado. Because enlightened egos will one day painfully burst like a balloon. Porque aquellos egos iluminados en algún momento explotan como un globo. But now for an exercise practice, a minimum of structure is more helpful. Es hora de llegar a trabajar más bien en algo que no está estructurado. It is the use of training wheels. Es el uso de entrenar voluntades, la práctica de entrenar voluntades. Especially for the quiet time or the frequent reminders during the day. Especialmente en el silencio para olvidarnos de las cosas que nos hacen ruido durante el día. As soon as you wake up in the morning, just begin with gratitude. Es un despertar como cuando en la mañana amanecemos llenos de gratitud. Gratitude to reality.
gratitud hacia la realidad, to life itself, gratitud hacia la vida misma. to the source of all being. Ella es el recurso de todo lo que existe, Or simply God. o es simplemente Dios. Thank you that you stayed with me, Gracias por estar conmigo and that you always be there. y que tú y yo siempre estaremos allí. To hear my call for you and give me an answer. Porque yo hago un llamado y siempre recibo una respuesta. And then just sink into the feeling of gratitude. Y simplemente siéntete en ese sentimiento de gratitud. Let the word thank you fall like a drop into the silence. Ay, qué lindo. Te permite que la palabra gratitud caiga sobre ese silencio. And follow the sound of the waves. Y se diluya como en las ondas del silencio. And you know the most common practical instruction in A Course in Miracle is initiate your practice with the idea for the day. Es central en el curso de milagros, en un curso de milagros, iniciar la práctica con una idea en la mañana. That is not about the beautiful sound or the intellectual understanding. No estamos hablando de un entendimiento intelectual. Well, let me use a quote from the 5th review in the workbook. Ok, voy a usar una referencia en el curso de ejercicios. Do we have to look for? Clarita? You want me to do so? Yeah, because it's a little bit longer. Ok, déjame ir entonces. Él me pide que vaya al libro de ejercicios. Vamos a ir al libro de ejercicios. Ok, here is the book of exercise and tell me which exercise. That's the 5th review. Ok, déjame ir al libro de ejercicios y voy a ir al... And it's the paragraph 12 in the 5th review. Espérate, libro de ejercicios. Ok, here is the libro de ejercicios. Libro de ejercicios. Ok, here we are. Give me the number. It's the second sentence to the 4th sentence. Yes, but tell me the lecture because I'm in the book of exercise. Say the lecture. No, it's not a lecture. It's the introduction on the on the 5th review. Go ahead, sir. Okay, that is paragraph 12, the second sentence starting. We place faith. You got it? I will translate it phrase by phrase. Go ahead. Oh, okay. I am with you, sir. Yeah, no problem. We place faith in the experience that comes from practice, not the means we use. Nosotros colocamos la paz en los medios que usamos. We wait for the experience and recognize that it is only here conviction lies. Nosotros esperamos precisamente en aquello que será reconocido. We use the words and try again to go beyond them to their meaning. Recurrimos a las palabras, pero a ir más allá para recuperar su sentido original. Which is far beyond their sound.
que está mucho más allá de cómo suenan. So using the idea of the day, just let yourself sink into the meaning of this idea. Precisamente para referirnos a lo que estamos hablando hoy, entonces nos dejamos abandonar en ese sentido que estamos buscando. All ideas, fixings, and concepts. Más abandonamos todas las ideas fijas, aquellos conceptos fijos. Simply into the reality, the source, the life itself, or God. Simplemente nos dejamos llevar hacia la luz, hacia ese recurso de la vida misma que es Dios. And let's take the idea of the day from today's lesson. Recojámonos en esa idea, retomemos esa idea que estoy dando, expresando y desarrollando en esta lección. It's lesson 294. Es precisamente la lección 294, la de hoy. With the idea from the day, my body is a wholly neutral thing. Mi cuerpo es algo neutro. And then think in and just let happen what happens. Y permite que lo que tenga que suceder, suceda. And avoid the temptation to think about it. Y evita, evade, resista esa tentación de pensar sobre ello. Just sink in. Simplemente sumérgete, abandónate. Don't do anything with it, with this phrase. No hagas nada. Maybe you are doing great right now. Seguramente, Everything is going well. Everything is going well. Seguramente estarás haciendo cosas y parece que todo va bien. Or maybe it's not going so well. O de pronto no todo va tan bien. Maybe your job sucks. De pronto tú estás hasta aquí de tu trabajo. The family is intolerable. La familia o algún miembro de la familia es intolerable. Or you are even completely down. O realmente estás con el ánimo abajo, bien abajo. It does not matter now. Ahora eso no importa. Because life itself, your life goes much deeper than all these circumstances. Porque la vida, tu vida, va mucho, llega mucho más profundamente a todas esas cosas que son apenas circunstancias. And the idea of the day helps you to distinguish these circumstances. Y precisamente la idea de esta sesión es para que tú diferencies eso que es simplemente conjunto de circunstancias. Distinguish between everything that happens out there from the life underneath. Para que tú puedas diferenciar eso que pasa afuera de tu vida y lo que realmente está en el fondo de ella. My body is a wholly neutral thing. Mi cuerpo es neutro. And then let the energy of the idea for the day carry you. Y permite que la idea de esta sesión de hoy, permítete llevar esa idea de la sesión de hoy. Llevarla en ti.
like a wave that your inner speaking of the idea has set off. Como cuando tú hablas y las ondas del sonido se esparcen. Which slowly runs out the beach now. Suavemente llegan como cuando llegan a una playa, como sucede cuando llegan a la playa. And maybe gentle feelings emerge. Y posiblemente empiecen a emerger sentimientos gentiles, nobles, bonitos. And maybe the thoughts start raging. Y entonces de pronto los pensamientos empiezan a desaparecer. Again, it doesn't matter. De nuevo, no importa. Rather feel yourself being drawn inward. O una vez, porque será entonces ya cuando estés allí, adentro, abandonado. It's a natural direction of the mind. Es realmente la dirección natural de la mente. My body is a wholly neutral thing. Y el cuerpo es neutro, And let the wave, sagradamente neutro. let the wave run out on the beach. Deja que las ondas, las olas lleguen a la playa. And use the idea of the day until the door opens to stillness. Y permite llevar en ti esa idea hasta que se abra la puerta de la quietud. To the next step. Entonces será entonces el momento en que veas el siguiente paso. The next step is to dive into a deeper layer of experience. Y entonces el siguiente paso es profundizarte en una capa una capa mucho más profunda de quietud. Up to now, we have moved in the everyday layer. Hasta este momento nos habíamos movido en la primera capa de la quietud. It's the experience layer, let's call it the gateway to the world. A esa experiencia la podemos llamar el umbral, la puerta, la entrada hacia la quietud. It's a layer of experience where the storyteller and problem solver is also at home in your head. Es precisamente aquella capa, vamos avanzando hacia esa capa donde se da la expiación. It's a conscious layer of narrative perception. Es la noción de una concepción narrativa. No, perdón, de una percepción, de una percepción narrativa. Words and thoughts are dominant and have meaning. Las palabras y los pensamientos realmente tienen un sentido mucho más allá de ellos. And that is why it is useful or it is helpful to use it for the idea of the day. Por eso tienen el propósito, nos sirve para acercarnos a la idea de la lección de esta sesión de hoy. And in the course, this layer of experiencing is used very intensively. Y precisamente esta idea de las capas, de movernos dentro de las capas, dentro del curso se usa intensamente. And very effectively. Y realmente de manera efectiva.
I notice this more or less just when using the idea of the day. Y ustedes lo notarán en el desarrollo de la comprensión de la idea de la sesión de hoy. But this layer is also the home of the ego. Pero en esas capas también habita el ego. And that's why you might try to get rid of it. Y de él precisamente es lo que tendrás que deshacerte. Unfortunately, it's also the home of the intellect. Desafortunadamente, allí también mora el intelecto. It's a layer to access language. Allí también se ejercita el lenguaje. Or where you find private thoughts, memory, and planning. Allí también se desarrolla la memoria, el pensamiento y la planeación. Or social skills and analysis and reasoning and so on. También el razonamiento, el análisis, las habilidades sociales, etc. So if you want to continue to function in the world or in society, you need that layer. Y precisamente de esa primera capa donde sucede todo esto, tú lo necesitas para desempeñarte en el mundo. So it's not a very good idea to get rid of it. Por esa razón, no es una buena idea deshacerse uno completamente de eso. A better idea is to use it differently. Una mejor idea es usarlo, pero de manera diferente. Usar eso, pero de manera diferente. As we have just done with gratitude and the idea of the day. Como precisamente lo hemos hecho cuando hablamos de la gratitud y de la idea que estamos tratando. So now let's dive into a deeper layer of Bueno, experience. llegó el momento de irnos hacia una capa mucho más profunda. That is constantly present. Que está constantemente presente. But most of the time it is obscured by narrative perception. La mayoría del tiempo está oculta por la percepción narrativa. It's a layer completely encompassing the daily normal layer. Es una capa que está en todo caso siempre, existe siempre con las cosas que pasan en el día, o sea, no se desaparece, permanecen las dos ahí, la vida cotidiana y esa capa que se oscurece por la percepción narrativa. It's the ever-present awareness of all containing and all encompassing emptiness. Y entonces está siempre acompañando de una forma que ocupa todo lo vacío. Or call it all-aware stillness. Implica una conciencia de la quietud. Which encompasses everything. Que abarca todo. And in which everything seems to arise. Y de lo que surge todo. As it is said in textbook chapter 31 in section 1. Como lo dice en el curso de milagros, específicamente en el capítulo 31, en el párrafo, en la parte tercera. Let us be still an instant. Permitámonos el instante de quietud,
ese instante de quietud. And forget all things we ever learned. Y olvidémonos de todas las cosas que hemos aprendido. All thoughts we had. Todos los pensamientos que hemos tenido. And every preconception that we hold of what things mean and what the purpose is. Y todas las preconcepciones que tenemos acerca del sentido y de sus propósitos y de los propósitos. But how to experience this all-encompassing stillness? Pero ¿cómo experimentar esta quietud que lo abarca todo? There we encounter plenty of practical possibilities. Porque realmente implica diversas posibilidades. You could, for example, direct the attention to an immediate and obvious experience. Por ejemplo, tú te puedes dirigir tu atención en una experiencia práctica. For example, just listen to the present sound. Por ejemplo, concéntrate en un sonido que esté ahora presente. Use my voice for it or use Clarita's voice for it. Y usa precisamente como Clarita ha usado mis palabras. I will simply offer a few relevant words or short sentences. Entonces, haz como ella. Recurre a frases cortas. Listen just to the sound that arises from the surrounding stillness. Solo oye aquellos sonidos que están alrededor de la quietud. And the sound that ends again in stillness. Y cómo ellos convocan finalmente a la quietud. Just realize that you hear it. Hazte consciente de lo que estás oyendo. And just realize that you are aware of the sound. Y simplemente hazte consciente de que tú estás consciente de lo que estás oyendo. So the sound is an experience. Porque The sound is an experience and the stillness surrounds it. Porque el sonido es una experiencia de la quietud que le rodea a ese sonido. And the stillness is always present. La quietud siempre está presente. The stillness is like a projection surface for the sound. La quietud es una proyección hacia la superficie del sonido. Or like a container which contains the sound. Como un contenedor que contiene el sonido. The stillness is capacity for the sound. La quietud es capacidad para el sonido. Or the awareness for the sound. O es precisamente significa estar consciente del sonido. Esa es la quietud. There's just hearing itself. Simplemente deja oír So just al listen. sonido mismo. Just listen to the sound of the following pointers. O simplemente deja oír, permítete oír algo que es como sin propósito, pointless, sí, que no tiene, digamos, de alguna manera un punto fijo.
just as they come and go, and dive into the emptiness of stillness. Viene y se va y se abandona, se cae, se deshace en la quietud. Stillness, nothing special. La quietud no tiene nada de especial. Unlimited stillness. Es solo una quietud ilimitada. Free from every sound, from everything. Libre de todo lo que existe. Just all embracing stillness. Permitamos acogernos todos en la quietud. All accepting stillness. Todos nos sumerjámonos en la quietud. All permitting stillness. Todos permitiendo la quietud. All containing stillness. Todos conteniendo a la quietud. Profound openness. Profunda apertura. Stillness that contains everything and is everything. Quietud que contiene todo y lo es todo. Stillness sounds, nothing is separate. Nada está separado de la quietud. It's a stillness between thoughts. Es precisamente la quietud entre los pensamientos. Deep silence and stillness. Profundo silencio en la quietud. In which everything comes into being. Y todo aquello que llegue a ser, que llegue a ser. The source is everywhere and the stillness underneath. La quietud está debajo de todo lo que es. Stillness that is behind and permits all movement. La quietud está detrás de todo lo que existe y lo permite. Inner and outer vast stillness. Y permite precisamente el paso de toda la quietud. O sea, la quietud permite el paso de todo, facilita el paso de todo. And I am the stillness that permits everything. Y yo soy la quietud
que todo lo permite. As it said in the textbook, chapter 14, the quiet light in which the Holy Spirit dwells in you. Como lo dice el capítulo 14 del curso. Can you repeat it? The light. That's the quiet light in which the Holy Spirit dwells within you. Ok. La luz silenciosa, quieta, apacible, donde la luz reside en mí. It's merely perfect openness. Es precisamente la apertura apacible, In which nothing is hidden and therefore nothing is fearful. donde nada se esconde y por eso mismo no hay que temerle. That's the stillness in which the Holy Spirit dwells. Es precisamente la quietud, allí donde el Espíritu Santo reside, reposa. Lastly, let's use another way for the experience of the layer of emptiness. Y quiero ahora moverme hacia otra experiencia de sentir esa quietud. Which is only the experience layer of non-duality. Que es precisamente la capa donde no hay dualidad. There are many ways to approach it. Hay diversas formas de aproximarse a ella. But not every way fits for you. Cualquier forma que sea apropiada para ti, vamos a encontrarla. There are only a few ways which are perfectly what you can use perfectly now. Entre esas formas están precisamente aquellas que tú las puedes usar ahora perfectamente. So we use sound and now let's use vision. Entonces vamos a ver precisamente esa visión que vas a lograr allí. So just look a little bit around. Bueno, entonces ahora mira lo que te rodea. And find any object in your field of vision, any object you see. Ok, y concéntrate en algún objeto, cualquier objeto que esté dentro de tu espacio visual. Take a flower or a lamp or a painting, whatever you just carve out of oneness. Ok, entonces toma, por ejemplo, concéntrate en una flor o en cualquier objeto que esté dentro de tus posibilidades perceptivas. Just take one separate thing you see. Toma cualquier cosa que la puedas ver y esté separada del resto, que la puedas separar del resto. And then look at it for the moment. Y por un momento, mírala. Quédate mirándola. And experience the thing as the object it is for you. Y experimenta lo que eso es para ti. And then just find another random object nearby so that you can keep both inside. Y entonces también fíjate lo que le rodea para que precisamente puedas diferenciar eso que estás viendo. And then again, just look at these two objects. Y entonces mira esos dos objetos.
these two objects or items or things separate from each other. Entonces verás que está el objeto y el resto, que puede ser otro objeto, y que sé consciente de que hay una separación y una diferenciación entre ellos. Of course, two things are seen. Por supuesto, dos cosas son, así son diferentes. But how do you keep them both separated? Pero ¿cómo tú las mantienes separadas? First of all, there are different names. Y le das diferentes nombres. Plus the learning contents from the past. Son realmente, eso obedece a los contenidos del pasado. And then there is a fantastic means of separation. Y hay unos medios fantásticos de separación. And that is space. Y eso es el espacio. As mentioned in lesson 184, En la lección 184, where you find in the first paragraph en el primer parágrafo encontramos that this is a space you lay between all things. que eso es un espacio que encontramos entre todas las cosas, en medio de todas las cosas. All things to which you give a different name. Todas aquellas cosas a las cuales tú le das diferentes nombres. So just become aware of this space between the two things. Entonces simplemente te pido que te hagas conscientes de ese espacio entre las dos cosas que estás viendo. And don't make this space an own thing. Ok, pero no hagas de este espacio un anuncio. After all, it now has a name, space. Después de todo, ese espacio no tiene nombre. So it happens almost automatically that you make it a thing. Por eso mismo sucede que ocurre que automáticamente tú le das nombres a las cosas. But you don't see a space. There is nothing. En el espacio que yo veo no hay nada. But you can experience the space. Y sin embargo, tú puedes experimentar ese espacio. And now become aware of the space you put between you and these two things. Y ahora, hazte consciente del espacio que pones entre tú y esas dos cosas que observas. And then make clear to yourself. Ahora, haz claro para ti mismo. Hazlo claro para ti mismo. This is how you make your actual reality. Esta precisamente es la manera como tú haces actual tu realidad. Which does not exist. Que en realidad no hace que nada exista. The essential component of this reality seems to be you. Y parece que este componente que hace que la realidad sea la realidad viene de ti. As an independent, separate entity with a name and a will of its own. Como si fueras tú un ente independiente y tuvieras, y eso deviniera de tu voluntad. Which is just an idea. Es realmente solo una idea.
there's a you as a separated entity, hay un tú como una entidad separada and there are two things, y hay dos cosas, all separated by space. todas separadas entre sí por el espacio. But you can use the space differently. Pero tú puedes usar este espacio de una manera diferente. You can use it as stillness, which contains all images and all visual experiences. Lo puedes usar como una quietud que contiene todos los recursos y todas las experiencias. You could say still vastness. Tú podrías decir, la quietud nos contiene. Or call it spacious stillness. Entonces ahora la puedes llamar una quietud espacial o espaciosa. I like the English word spaciousness. Acudamos a la palabra en inglés que es espaciosidad. And now we will expand this still space or spaciousness between the things. Y entonces verás cómo se expande esta espaciosidad, esta quietud espaciosa entre los que sostiene las cosas. Concentrate on the space that separates you from the two objects. En este momento, concéntrate en el espacio que está entre tú y las cosas. And expand it until it encompasses your entire being. You can take your hands for that and just expand it. Ok, y entonces ahora, esa espaciosidad, expándale a todo lo que existe. Incluso puedes ayudarte con tus manos. Expándela a todo lo que existe. And if you expand it, then suddenly you see your hands disappear. Y entonces verás que en esa expansión tus manos desaparecerán. There's just all-encompassing space. Porque es un espacio que abarca todo. And this space encompasses your entire being. Y esa espaciosidad abarca tu ser completamente. And it encloses all things in your field of vision, without exception. Y incluye todo lo que eres tú sin excepción. But don't focus your attention to the things. Por favor, ahora ya no déjate centrar tu atención en las cosas. Just relax the attention. Simplemente relaja tu atención. And let the attention sink inwards to its source. Deja precisamente que tu atención, deja caer tu atención en el recurso, su origen. Just be aware of the space. Hagámonos conscientes de este espacio. Spaciousness. De esta espaciosidad. Which is the immediate knowledge that the spacious stillness is ever present. Y que es precisamente el recurso, el origen de esta espaciosidad. It's not a separated thing you can perceive. No es una cosa que tú percibas separada del resto.
Does this spaciousness have any limits? ¿Tiene la espaciosidad algún límite? It is boundless, No, es ilimitada, without beginning and without end. sin principio y sin final. Just extend it further, beyond the limit of what you see. Por favor, ahora extiende esa espaciosidad más allá de los límites de lo que ves. Was this spaciousness ever absent? ¿Estuvo la espaciosidad alguna vez ausente? Limits exist only as an idea. El límite solo existe como una idea. As an idea without effect and without any meaning. Es una idea que realmente no tiene ni sentido, ni significado, ni sentido, ni significado, ni how you say, efecto. So limitless, spacious stillness. Fíjate ahí en esa quietud espaciosa, Without beginning, without end, and always present. sin principio y sin final, siempre presente. It is completely untouched by anything you see. Nada de lo que ves puede tocar esa quietud espaciosa. And it does not change. Y la quietud espaciosa no cambia. It allows everything to come and go. Esa espaciosidad, esa quietud espaciosa permite que todo venga y se vaya. It's like a love which knows no resistance. Es como el amor que no sabe lo que no es. And symbols and names have no meaning in this spacious stillness. En esta quietud espaciosa no hay nombres. There's only a non-symbolic experience. Es una experiencia holística. There's only a fundamental well-being that does not depend on anything. Es un bienestar fundamental que no depende de nada. So just experience the difference between the Entonces, symbols and names on the one hand, entonces experimenta la diferencia que existe entre, por un lado, los nombres and the spaciousness that encompasses them on the other hand. y la quietud espaciosa que abarca todo lo que existe. Sin Just final. go back and forth to the object you saw and to the spaciousness which contains these objects. Ahora devuélvete a esos objetos que estabas inicialmente observando y el espacio que está en medio de esos objetos. And so rest in this spaciousness. Y descansa en ese espacio. And at the end of this session, you can rest in the spaciousness until the next time. Y entonces entenderás cómo puedes quedarte en esa quietud espaciosa hasta la próxima vez. Thank you that you were here. Gracias por estar aquí.
And so I give back the microphone. Y entonces ahora cedo el micrófono. Gracias, Gregor. Thank you, Gregor. Gracias por recordarme que soy esa quietud. Thank you for remembering that I am that stillness. Que en esa quietud me puedo abandonar, That in that stillness, I can just abandon myself. dejarme sostener en mi totalidad. Allow me to be in my holiness, in my wholeness. Esa totalidad de mi ser, That holiness of my being. no hay más que ir a mi interior I just have to go to inside myself y disfrutar and enjoy plenamente fully como el Hijo de Dios. as the Son of God that I am. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Gracias, Estrellita. Gracias, Thank you, Clara, Estelita. Thank you, Clara. por permitirnos este puente traductor. For allowing this bridge of translation. Y bueno, los invitamos entonces a so therefore we invite all of you una meditación activa. Antes les recuerdo to an active meditation. And before that, I would like to remind you que nuestra sesión de esta tarde a las 6 de la tarde that we will be having a session at 6 o'clock where we will be watching a movie. Solo por Zoom. Only for Zoom, only through Zoom. This will be done. Ok. Gracias entonces a los que nos acompañaron por YouTube. Thank you for all the people that were accompanying us through YouTube. Y a los que estamos aquí en Zoom, vamos con musiquita. And for all of you guys that are here through Zoom, via Zoom, will be immersed in active meditation through music.